Buena, de nuevo nosotros. Aquí sí, está bien, me cambié la remera, pero bueno, no importa. Estamos en 17, ahora viene 18. No me voy a olvidar de poner el rótulo. Claro, la número 18. El número 17 había quedado esto. Esta tarea por hacer. No voy a repetir lo que hice en el 17, ¿no? Porque se hace muy largo. Dejé esta tarea, calcular la probabilidad de que no salga 1,3 o salga 1,4, que no salga ni 1,3 ni 1,4, o que no salga 1,3 o 1,4. Son tres cosas completamente diferentes. La idea era tirar dos veces un par de dados y calcular estas probabilidades. Tiro un dado, bueno, el primer tiro o el segundo tiro, o sea, el primer tiro que hago, o sea, tiro un par de veces un dado, un par de veces, digamos, tiro un par de veces un par de dados. Acá lo dice, se tiran dos veces un par de dados. Tiro dos veces un par de dados. Y bueno, supongamos en el primer tiro quiero que no aparezca la combinación 1-3 y en el segundo tiro que aparezca 1-4. Quiero ahora calcular la probabilidad de que no aparezca ni la combinación 1-3 en el primer tiro y tampoco que aparezca 1-4 en el segundo tiro. Puede ser el segundo tiro o el primero, no importa el orden digamos, de los tiros. Es indistinto eso. Y también quiero calcular la probabilidad de que no aparezca 1-3 en el primer tiro o que no aparezca 1-4 en el segundo. O sea, la probabilidad de que no aparezca 1-3 en el primero o que no aparezca 1-3 en el segundo tiro. Bueno, son tres probabilidades diferentes. La idea siempre es tirar dos veces un par de dados. Se tiran un par de dados, primer tiro y segundo tiro. O segundo tiro o primer tiro, no importa en qué orden se den, ¿no? Los eventos. La cuestión que quiero calcular estas tres probabilidades de esos tres sucesos aleatorios para este fenómeno. Bueno, la idea es calcular estas tres cosas. Yo les dejo de tarea calcular este. Yo voy a hacer este caso y este caso. Estos dos últimos casos. Así que bueno, vamos a manos a la obra. Bueno, esto lógicamente ya lo hemos calculado antes, calculamos esto. La probabilidad que en el primer tiro no aparezca 1,3 o que no aparezca 1,4 en el segundo, ya lo hicimos todo el cálculo. Acá está todo hecho. Ok. Perfecto. Bueno, ahora vamos a dedicarnos a calcular esto y esto. Y lo vamos a calcular de dos formas diferentes. Primero, como lo sabemos hacer. Vamos a poner, dejar la tarea ahí. Esto lo borro. Vamos a hacer este punto y este punto. Bueno, siempre se tiran dos veces un par de dados. Se tiran un par de veces un par de dados, valga la redundancia. La cuestión es que quiero la probabilidad de que suceda esto entre los dos tiros. La primera probabilidad, la probabilidad de que no salga 1-3 en el primer tiro y no salga 1-4 en el segundo tiro. Y la probabilidad de que no salga 1-3 en el primer tiro o 1-4 en el segundo. Uno dice primer tiro, segundo tiro, puede ser segundo tiro o primer tiro, no importa el orden, es indistinto eso de el orden en que se tiran justamente ese par de dados. No altera. Sabemos que la intersección dentro del álgebra de conjuntos es conmutativa. A intersección B, lo mismo que B interseccionada, da el mismo resultado. Donde la intersección es el conjunto común de valores o de elementos que comparten ambos conjuntos, ¿no? O sea, el conjunto común de elementos que tienen ambos conjuntos. Bueno, vamos a calcular esto. Sería el punto E para nosotros en el problema. Probabilidad de que no salga 1-3 en el primer tiro y 1-4 en el segundo. O sea, que no salga este evento. O sea, que no salga esto. Que no salga esto. Que no salga 1-3 en el primer tiro, 1-4 en el segundo, o al revés. 1-3 en el segundo y 1-4 en el primero. No importa el orden, ya lo dijimos.
pero yo no quiero que salga este evento, por eso se le pone una línea arriba. O sea, quiero la probabilidad de que no suceda eso, que no suceda esta combinación, 1-3 en el primer tiro y 1-4 en el segundo. Se supone que esto que está acá, tratar de sacar la línea, es una probabilidad conjunta, ¿no? Probabilidad que suceda esto y esto simultáneamente. Bueno, yo no quiero que suceda eso, por eso le pongo una línea arriba. Bueno, ¿cómo calcularía esto? Con lo que uno ya sabe. ¿Cómo calculamos esto? 1/6 por 1/6. No, Ah, no, claro, no es. en realidad Es yo con la quiero propiedad, lo opuesto a este conjunto. claro. El opuesto a este suceso, a este fenómeno aleatorio. Que salga 1-3 en el primer tiro o 1-4 en el segundo o al revés. 1-3 en el segundo tiro o 1-4 en el primero. No importa el orden, aunque se den los eventos. La cuestión que no quiero que sucedan estas dos cosas simultáneamente, por eso se le pone una línea arriba significando que es el suceso opuesto a esa probabilidad conjunta, ¿no? Es el suceso opuesto a que aparezcan estas dos cosas a la vez, ¿no? Es el suceso opuesto de que aparezca 1-3 en el primer tiro y 1-4 en el segundo, o viceversa. ¿Tá? Es el suceso opuesto de que aparezca 1-3 en el primer tiro y 1-4 en el segundo, o viceversa. Es eso. El suceso opuesto. ¿Y cómo evalúo la probabilidad de un suceso opuesto? Con lo que nosotros ya sabemos, porque conocemos propiedades. ¿Cómo lo calculo? Con la propiedad. Con esta propiedad, que dice la probabilidad de A más la probabilidad del opuesto es igual a 1, que es el 100% de casos posibles. Más casos no hay más que el 100%, ¿no es cierto? Por eso el 1 está identificado como el total de posibilidades, ¿no? Y no hay más que esa cantidad, que sería todo el universo de posibilidades. El 1 está identificado con el 100% de posibilidades en total que puede haber. Entonces, con esta propiedad puedo calcular esto. Entonces, bueno, la probabilidad de que no suceda este suceso conjunto, o sea, la probabilidad de que no suceda esto, que salga 1-3 en el primer tiro y 1-4 en el segundo, es igual a 1 menos la probabilidad de que sí suceda. Es usar esta propiedad de acá arriba, ¿está bien? Esto que está sumando, lo paso restando al otro miembro y me queda que la probabilidad del suceso opuesto a A es 1 menos la probabilidad de A. Entonces acá va a ser 1 menos la probabilidad de que aparezca 1-3 en el primer tiro y 1-4 en el segundo. Cuando hago esta cuenta me queda esto. Bueno, ¿y cómo calculo esto? Yo sé que este es un tiro, pongámosle que es el primer tiro, ¿no? Supongamos que este es el primer tiro significa esto y esto significa el segundo tiro. O al revés, segundo tiro, primer tiro, no importa el orden, ya dijimos que la intersección es conmutativa. Ahora, ¿cómo calculo esto? Pregunta, para calcular probabilidades conjuntas, ¿qué es la primera pregunta que me hago? Ya lo hicimos en muchos problemas, repasen los videos anteriores. ¿Qué es lo primero que me... ¿Cuál es la probabilidad de que salga el uno y No, el 3? ¿qué característica tienen? O sea, ¿cómo son los Ah, sucesos? no son disjuntos. No, Y disjuntos son no. independientes. ¿Y por qué disjuntos? Porque en realidad con que sean disjuntos, bueno, está bien, podríamos preguntarnos si son disjuntos o no. En realidad, no necesariamente tienen que, digamos, no tienen por qué ser disjuntos, porque puede salir 1-3 en el primer tiro y 1-4 en el segundo. Independientemente de un tiro y otro, y ahí lo estoy diciendo, independientemente, entre comillas, eso significa también que los dos sucesos de tirar en este primer tiro y este segundo tiro son independientes, porque el primer tiro no depende del segundo y el segundo no depende del primero. Yo tengo los dos dados, los tiré, ¡pum! Salió la combinación 1-3, agarro, los bato de nuevo, mezclo de nuevo, lo tiro y sale la combinación 1-4. Bueno, o no,
O sea, los dos tiros son independientes uno del otro. Está bien, uno cuando calcula probabilidades conjuntas se pregunta si son disjuntos. En realidad no son disjuntos porque podrían suceder al mismo tiempo. O sea, tiro o simultáneamente o a la vez. O sea, tiro un par de veces un dado, sale uno 3, agarro, los mezclo de nuevo, lo tiro de nuevo y sale uno 4. Podría suceder que en el primer tiro aparezca uno 3 y en el segundo uno 4, lo cual hace a pensar de que los sucesos no son disjuntos. No son disjuntos. ¿Está? Entonces, estos dos sucesos no son disjuntos. Entonces, uno lo que se pregunta primero, bueno, no son disjuntos. No son disjuntos, entonces pone no son disjuntos, y eso hace de que la probabilidad de conjunta sea distinta de 0. ¿Está? O sea, 1, 3, intersección 1, 4, es distinto de vacío. Si es distinto de vacío, lógicamente la probabilidad no va a ser 0. O sea que esto implica que la probabilidad 1, 3, intersección 1, 4 es distinta de 0. ¿Está? Bueno, eso es una de las preguntas que se hace, pero igual eso mucho no sirve porque yo quiero calcular esto. Está bien, uno se lo puede preguntar si es un disjunto o no, pero no me sirve para hacer el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que me sirve para hacer el cálculo? Es hacerse la otra pregunta que recién pudimos responder. ¿Son independientes un tiro del otro? No depende el segundo tiro del primero ni el primero del segundo. Entonces son sucesos independientes, son independientes. Y si son independientes, ¿qué sucede? Si son independientes, eso implica que la probabilidad conjunta de los dos sucesos es igual al producto de las probabilidades individuales. Entonces, yo puedo decir que la probabilidad que aparezca 1, 3 en el primer tiro y 1, 4 en el segundo, es el producto de las probabilidades individuales. La probabilidad que aparezca 1, 3 en el primero por la probabilidad que aparezca 1, 4 en el segundo tiro. Y bueno, una vez que yo hago eso, puedo calcular. Porque esto lo puedo calcular y esto también lo puedo calcular. Puedo calcularlo aparte. Obviamente, la probabilidad que aparezca 1, 3 en el primer tiro, ya sabemos cómo evaluarlo. Lo hicimos en nosotros video, vamos, repasen. ¿Cómo se evalúa esto? Bueno, la probabilidad que aparezca 1, 3 en el primer tiro, bueno, tiro 2 dados. El primer tiro, tiro 2 dados. Bueno, la probabilidad que aparezca la combinación 1, 3. ¿Eso qué significa? Que puede aparecer la probabilidad, o cómo se evalúa, ¿no? Que aparezca 1, 3. Significa que aparezca 1 en el primer dado y 3 en el segundo. O es la unión, acuérdense que la disyunción, es la unión. Que aparezca 3 en el primer dado y 2 en el y 1 en el segundo. Bueno, esto ya lo hicimos un montón de veces. Esa es la probabilidad que hay que calcular. Ahora, tengo que calcular la probabilidad de la unión. ¿Qué se pregunta cuando tengo que hacer la probabilidad de la unión? La probabilidad de la disyunción, la probabilidad de la O. Que aparezca este suceso o este suceso. ¿Qué se pregunta uno para poder evaluar eso? Si son disjuntos. Son disjuntos. ¿Son disjuntos estos sucesos? Sí. Sí, porque no puede aparecer 1 en el primer dado y 3 en el primer dado al mismo tiempo, es una cosa de loco. O sea, son disjuntos. Y lo mismo que con el 3, no puede aparecer 3 en el segundo, en el segundo dado y 1 en el segundo dado, una cosa disparatada. Son disjuntos. Entonces, si son disjuntos, la intersección obviamente va a ser el vacío. Y la probabilidad de la intersección, o la probabilidad conjunta de esos dos sucesos, va a ser igual a 0. Entonces, bueno, esto se evalúa así. La probabilidad que aparezca 1 en el primer dado y 3 en el segundo, más la probabilidad que aparezca 3 en el primer dado y 1 en el segundo, menos la probabilidad de la intersección. Pero esto es irrisorio, porque sabemos que como los dos sucesos son disjuntos, la probabilidad de la intersección o la probabilidad conjunta es igual a 0. Entonces, esto es igual a 0 porque son disjuntos. Si son disjuntos, listo. La probabilidad conjunta o de la intersección
es igual a 0, o sea que este término no va. Obviamente estoy usando esta fórmula, ¿no? Acá abajo, la propiedad 2, probabilidad de A unión B, la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad conjunta de A intersección B. Esta probabilidad de que sucedan las dos cosas al mismo tiempo es 0 porque es imposible que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. Y me queda la suma de estas dos probabilidades. ¿Cómo calculo esas dos probabilidades? ¿Cómo calculo esas dos probabilidades? ¿Cómo calculo? Eh, y sería 1/36 más 1/36, 2 Sí, sobre podría ser 36 así. igual a ¿Y uno qué sobre más? 18. ¿Y de qué otra forma se podría calcular? 1/6 por 1/6. Claro, exactamente. Ya lo hemos hecho en otros videos. Por eso la misma pregunta reiterativa. No importa. Lo preguntamos 20 veces. O sea, esto es contar la cantidad de casos. Que aparezca uno en el primer dado y tres en el segundo, en el primer tiro, ¿no? Tiro los dos dados. Bueno, en el primer dado aparece el 1, en el segundo aparece 3. Hay una sola posibilidad que aparezca 1 o 3. De las 36 posibilidades que puede haber. O sea, 1 sobre 36. Y la probabilidad que aparezca 3 en el primer dado y 1 en el segundo también es un solo caso frente a 36. Listo, esto es 2 sobre 36, figurita repetida. O sea, esto es el resultado, ya lo hemos obtenido muchas veces. 1 sobre 18, listo. Y la otra forma, como dijiste vos, yo podría comprender cada una de estas probabilidades a través, de nuevo, con la misma pregunta. Esto es una probabilidad conjunta y esto es una probabilidad conjunta. Y las probabilidades conjuntas se analizan si son o no disjuntos, pero también se analiza si son o no independientes. Eso sí es más importante porque si sé que son independientes, puedo calcular esta probabilidad conjunta y esta también, porque no va a ser otra cosa que el producto de las probabilidades individuales de los sucesos. O sea, yo esto de acá lo puedo calcular como dos sucesos independientes. Esto es como una probabilidad conjunta, ¿no? Es como decir la probabilidad de que aparezca uno en el primero y tres en el segundo. Bueno, es lo mismo que esto. Y como son independientes, o sea, este suceso y este suceso son independientes, si son independientes, entonces esto va a ser el producto de la probabilidad. ¿Se entiende? Sí. O sea que esto va a quedar un sexto y acá también un sexto. Un sexto por un sexto es 1 sobre 36, que es lo mismo que contar casos. O sea, lo puedo hacer por conteo o por probabilidades, como sucesos, o tratarlo como sucesos independientes que me queda el producto de las probabilidades. Y esto es exactamente igual, es exactamente lo mismo. Se analiza de la misma forma, es una probabilidad conjunta que salga 3 en el primero y 1 en el segundo. Como los dos sucesos son independientes, me queda el producto de las probabilidades individuales. O sea, me va a quedar la probabilidad de que aparezca 3 en el primero por la probabilidad de que aparezca 1 en el segundo. La probabilidad de que aparezca 3 en el primero es un sexto, la probabilidad de que aparezca 1 en el segundo es un sexto por un sexto es 1 sobre 36, y me queda lo mismo que contando. Bueno, listo, pasaron 18 minutos y medio. Vamos a hacerlo de 20 minutos. No sé si alcanza para hacer otra cosa. Eh, bueno, sí, vamos a terminarlo porque, bueno, sí. Calculé la probabilidad de 1,3. Bueno, la probabilidad de 1,4 se calcula de la misma forma. O sea, la probabilidad de que aparezca 1,4 también va a dar 1 sobre 18. O sea, para la probabilidad, acá lo voy a poner, lo voy a hacer de nuevo, háganlo de tarea. Es el mismo desarrollo, mutatis mutandis en latín significa hacer todo lo mismo para que dé resultados parecidos. O sea, tengo que hacer el mismo procedimiento, como tal cual se ve ahí, para que obtener que la probabilidad de 1,4 y demostrar que es exactamente igual al resultado, con el mismo desarrollo, igual a 1 sobre 18. O sea, igual que antes. Mutatis mutandis es el latín. Así que esto da 1 sobre 18. Entonces después, al terminar el problema, me queda la probabilidad que aparezca 1,3 y 1,4 es 1 sobre 18 por 1 sobre 18. ¿No? Y eso va a ser
la probabilidad conjunta de que que aparezca hasta dos combinaciones simultáneamente o a la vez, que aparezca 1-3 en el primer tiro o 1-4 en el segundo o al revés, no importa el orden de los tiros. Bueno, listo. Entonces, voy a borrar ahora, esto ya queda para la foto, y acá vamos a poner el resultado. Lo que voy a dejar acá simplemente este cálculo para que se vea de lo que hicimos. Con independiente, bueno, esto me va a quedar 1 menos, bueno, la probabilidad conjunta esa, ya dijimos que es el producto de las dos probabilidades. O sea, esto es 1 sobre 18 por 1 sobre 18. Bueno, esto va a quedar 1 sobre 18 por 1 sobre 18. O sea, va a ser 1 menos 1 sobre 18 al cuadrado. Y este es el resultado final de la probabilidad de que no aparezca la combinación 1-3 y 1-4 simultáneamente. Hagan la cuenta esta, claro. Y ya está. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Listo. Bueno, hicimos 20 minutos de este cálculo, o sea, ahora vamos a calcular esto mismo que está acá en el próximo video, vamos a calcularlo con otra propiedad que se llama la propiedad de Morgan, un matemático inglés que estudiaba álgebra de Boole, para el que sepa álgebra de Boole, pero también está dentro del álgebra de conjuntos y se aplica muchísimo en probabilidades. Con esa propiedad de Morgan, yo voy a poder recalcular esto de una manera también sencilla. Así que bueno, los espero en el próximo video, queda para la foto y nos vemos en 19. Chau, chau.